Buen día, Magíster Pablo Pinto. Nosotros somos de la Universidad Central del Ecuador, de la carrera de Contabilidad y Auditoría, asignatura Auditoría de Gestión. Representamos al grupo B. Mi compañero Alexis Fernando Suquillo y mi persona, Mayra Alejandra Mayla, vamos a hablar sobre las NIA, Normas Internacionales de Auditoría. Muchísimas gracias por su atención. Cordial saludo a todos. Hoy hablaremos sobre las normas internacionales de auditoría, NIAs, y su relación con el proceso administrativo. Las NIAs son normativas que establecen las pautas que deben seguir los auditores para asegurar la calidad y fiabilidad de la información financiera. La NIA 200, para empezar por allí, establece que el auditor debe obtener una seguridad razonable de que los estados financieros estén libres de errores materiales. Por ejemplo, al auditar una empresa, el auditor revisa transacciones y operaciones para detectar inconsistencias. La NIA 210 requiere que el auditor y la entidad acuerden los términos de encargo de auditoría antes de empezar. Esto incluye definir objetivos, alcances de responsabilidades, tiempo y honorarios. Esto evita malos entendidos durante el proceso. La NIA 220 exige que el auditor controle la calidad de la auditoría revisando el trabajo del equipo para asegurar el cumplimiento de normas técnicas y éticas. La NIA 230 indica que el auditor debe documentar adecuadamente su trabajo. Por ejemplo, si detecta una discrepancia en los saldos, debe registrar cómo ésta llegó a su conclusión y las pruebas utilizadas. La NIA 240 trata sobre las identificaciones de fraudes. Si el auditor encuentra transacciones sospechosas, debe investigar y si se confirma el fraude, informar a la administración y a las autoridades pertinentes. También resalta la importancia de la independencia del auditor. La NIA 250 se enfoca en la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Si un auditor detecta irregularidades, debe informar a los responsables para que tomen medidas correctivas. La NIA 260 y 265 tratan sobre la comunicación de deficiencias con el control interno. Si el auditor encuentra una deficiencia significativa, debe comunicarla por escrito a la dirección y a los supervisores del proceso administrativo. NIA 300 establece la responsabilidad del auditor de planificar adecuadamente la auditoría. Esto implica evaluar riesgos, diseñar un cronograma y determinar la extensión de los procedimientos de auditoría. La NIA 320 se centra en la materialidad de la auditoría. El auditor debe evaluar las importancias relativas de las transacciones para determinar si es necesario realizar procedimientos adicionales. La NIA 330 establece y trata sobre la identificación y evaluación de riesgos de representación errónea. El auditor debe identificar riesgos en la gestión de la organización y proponer medidas para mitigarlos. La NIA 402 requiere que el auditor detenga y obtenga suficiente evidencia para respaldar su opinión sobre los estados financieros. Por ejemplo, en una compañía de seguros, el auditor revisa pólizas y reclamos para evaluar la exposición de riesgo. La NIA 450 aborda cómo el auditor debe manejar discrepancias significativas de los estados financieros, evaluar su impacto y proponer ajustes necesarios. Finalmente, la NIA 500 subraya la importancia de obtener evidencias suficientes y adecuadas, revisando documentos como facturas y contratos y realizando pruebas de detalle para respaldar su opinión sobre los estados financieros. En resumen, las NIAs son esenciales para garantizar la integridad y calidad de la auditoría, ayudando a los auditores a realizar el trabajo de manera efectiva y confiable. NIA 501. Evidencia de auditoría. Detalla la evidencia adicional necesaria para ciertos elementos específicos como inventarios, litigios y reclamaciones y segmentos operativos. Tenemos un ejemplo. El auditor solicita confirmaciones de terceros en relación con litigios pendientes para evaluar su impacto financiero. NIA 505. Confirmaciones externas. Esta norma trata sobre el uso de confirmaciones externas como procedimientos de auditoría para obtener evidencia relevante. Por ejemplo, el auditor envía cartas de confirmación a los bancos del cliente para verificar los saldos de las cuentas. NIA 510. Trabajos iniciales de auditoría. Saldos de apertura. Trata de la responsabilidad del auditor en relación con los saldos de apertura al realizar una auditoría inicial de estados financieros. Un ejemplo tenemos: al auditar una nueva empresa el auditor revisa los estados financieros del año anterior para asegurarse de que los saldos iniciales son los correctos. NIA 520. Procedimientos analíticos. Explica cómo el auditor debe usar procedimientos analíticos para evaluar la información financiera durante la auditoría. Ejemplo, el auditor compara los márgenes de beneficio de la empresa con los años anteriores y con empresas similares del sector para identificar inconsistencias. NIA 530. Muestreo de auditoría. Trata sobre la aplicación de muestreo de auditoría al diseñar y realizar pruebas de control, pruebas de detalle. Ejemplo, el auditor selecciona un porcentaje de facturas para verificar su exactitud en lugar de revisar cada una de ellas. NIA 540. La auditoría de estimaciones contables e información relacionada. Proporciona guías sobre cómo auditar estimaciones contables, incluyendo las evaluaciones de su razonabilidad y consistencias.
Ejemplo, al revisar provisiones por cuentas incobrables, el auditor evalúa las políticas y supuestos utilizados por gerencia. NIA 550. Partes relacionadas. Describe los procedimientos para identificar y relevar transacciones con partes relacionadas y evaluar si están adecuadamente relevadas y valoradas. Ejemplo, el auditor revisa los contratos entre la empresa y subsidiarias para asegurar que se han registrado correctamente y revelado en los estados financieros. NIA 560. Hechos posteriores. Explica cómo el auditor debe considerar los eventos que ocurren entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría. Ejemplo, si después del cierre del ejercicio fiscal, pero antes de emitir su informe, el auditor se entera de una quiebra de un cliente importante, debe considerar como que esto afecta a los estados financieros. NIO 570. Empresas en funcionamiento. Trata de que la responsabilidad del auditor en evaluar la capacidad de la entidad para continuar operando en el futuro predecible. Ejemplo, el auditor revisa los planes de gerencia para mitigar riesgos financieros que podrían amenazar la continuidad de la empresa. NIE 580. Manifestaciones escritas. Establece que el auditor debe obtener declaraciones escritas de la gerencia para confirmar ciertas materias importantes. Ejemplo, el auditor solicita una carta de la gerencia confirmando que no existen litigios no relevados y que puedan afectar significativamente a la empresa. Muchas gracias por su atención.